Crea 33 presenta. Hoy hablaremos de mi planeta favorito, el segundo más grande en nuestro sistema solar y para mí el más bello, Saturno. Te invito a descubrir en menos de 6 minutos grandes descubrimientos y misterios de Saturno. Comenzamos. Saturno es un planeta gaseoso, no como la Tierra que es rocoso. Es el segundo planeta más grande después de Júpiter. Su circunferencia es de 378.675 kilómetros, mientras que la Tierra es de 40.000 kilómetros. Su periodo orbital, es decir, un año de la Tierra, en Saturno pasa en 29 años y rota en 10 horas en vez de 24 en la Tierra. Su temperatura de la superficie en promedio es de menos 189 centígrados, o sea que está helado, mientras que la Tierra es de 15 centígrados en promedio. Y sus satélites o lunas conocidas son 82, a diferencia de solo una en la Tierra. Como pueden ver, Saturno verdaderamente hablamos de otro planeta. Saturno tiene un color amarillo pálido debido a la energía que proyecta de su interior, pero son sobre todo nubes de gases que reflejan más esas ondas de color amarillo. Los anillos de Saturno están hechos de polvo, rocas y hielo. Son muy delgados de grosor, pero de ancho son de muchos kilómetros. Y son tantos anillos que podrían llegar a ser entre 500 y 1000 anillos. Los anillos están formados por millones de partículas de todos tamaños, desde pequeñísimas partículas hasta pedazos grandes como edificios, que van orbitando el planeta a grandes velocidades como 32.000 a 64.000 kilómetros por hora. Saturno tiene en sus polos auroras. Sin embargo, en el Polo Norte se descubrió un monstruoso huracán dentro de un hexágono que mide 30.000 kilómetros de ancho y que cambia de color dependiendo las estaciones y rota al contrario del reloj. A pesar de ello, en estas imágenes se puede ver un magnífico color azul que hace verse aún más bello y misterioso a Saturno. La nave espacial Cassini sin tripulantes está explorando dentro de la órbita de Saturno, mandándonos sorprendentes fotografías que se han esperado por más de 14 años. Cassini ha descubierto no solo su atmósfera, que es brumosa y violenta, y a la vez un gran entorno magnético, sino que también ha podido atravesar varias veces los anillos más internos. Ha llegado a la atmósfera más alta del planeta. Ha visto que varias de las lunas, como la llamada Titán, tienen lagos de metano líquido. Y que la pequeña luna Encelda tiene gran actividad hidrotermal. Esto convierte a Saturno no solo en uno de los planetas más grandes y bellos, sino más sorprendentes por su diversidad de descubrimientos en él y a su alrededor. La NASA descubrió en el 2014 que hay una poderosa interacción entre el planeta y su luna Encelada. Esta es a base de ondas de plasma. Así como la materia puede ser sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Estas generan ondas que transportan energía en ondas de plasma. Aquí podemos oír una grabación hecha por Cassini de cómo se interactúan las ondas plasmáticas. Otro lugar donde se ha encontrado agua líquida es en una de las lunas de Júpiter, que ya veremos más adelante. Lo que nos hace pensar que aunque estos gigantes planetas son gaseosos,
y no se puede pensar en habitarlos, bien sus lunas parecen tener más misterios y descubrimientos interesantes, así como el planeta mismo. Como podemos darnos cuenta, a pesar de que el universo, las galaxias y el espacio son inmensos y se busca algún tipo de vida allá afuera, tal vez la ciencia no tenga que ir tan lejos para encontrarla en un futuro no muy lejano. Espero que te haya gustado este capítulo acerca de Saturno y te espero en el próximo capítulo de astronomía. Hasta luego. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.